Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, aquí en día miércoles. Y hoy les voy a hablar sobre la ONU, Organización de Naciones Unidas, y su Agenda 2030, o la agenda que tiene dispuesta para cumplirse el año 2030. Pero para hablar de la ONU tenemos que hablar de la historia de la ONU y más bien cómo fue construida o establecida la Organización de Naciones Unidas. Por eso es importante que muchos que me escuchan saquen su sesgo ideológico para entender qué es la ONU. Yo no defiendo posturas de la Segunda Guerra Mundial porque son propias a cada momento histórico. Pero hay que entender de dónde viene el financiamiento y dónde viene el interés para que la Organización de Naciones Unidas penetre los estados y las naciones. Así que especial atención en este capítulo para la gente que esté interesada en el país, en Chile, y en su soberanía, en que el país decida por sí mismo y que tenga un futuro decidido por sus ciudadanos, no por agentes internacionales. Bueno, la Organización de Naciones Unidas como tal se fundó el 24 de octubre de 1948. Ya habían otros intentos por organizar una o por tener una organización mundial muchos años antes, pero es importante recalcar que en la Segunda Guerra Mundial los financistas de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, mucha financiación que llegó a la Alemania de Hitler y la financiación propia de los países y las revoluciones que hubieron eh, en Europa fueron financiadas por el gran capital internacional de los Estados Unidos. Eso como primer punto. ¿Por qué? Porque la gran banca internacional, que son los millonarios dueños de los bancos de Estados Unidos en un primer principio, necesitaban una guerra mundial. Necesitaban una destrucción absoluta de los estados plenamente católicos, plenamente religiosos. Ya habían caído en la Primera Guerra Mundial, los primeros cayó en Rusia el zar, que independiente de la posición política que uno pueda tener, el zar era el régimen que había en Rusia, era un régimen católico. El Kaiser alemán también era un componente religioso, defendía bases cristianas y, y lo que quedaba era el imperio austrohúngaro, que también profundamente católico. Cuando caen y se derrumban la, esta, estos regímenes católicos y cristianos, luego se produce dentro de la élite de Europa una inquietud por recuperar esos valores. Por eso es que mucha financiación de parte de estos regímenes, como el de Hitler, como el de Mussolini, cayó en las élites de Europa. O sea, ellos financiaron en gran parte a estos países para que llegaran al poder y a los partidos correspondientes. Por eso es que Mussolini, en respuesta y para lograr una real paz y la unión de Italia, hace el tratado con la Iglesia Católica y le entrega a la Ciudad de Vaticano. Recuerden que esto fue en el régimen del fascismo italiano.
Luego de eso, bueno, se... yo no voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial en sí, pero cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción de Europa absoluta, el gran capital internacional, que fueron los que financiaron la llegada al poder de los diferentes actores de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos actuó muchos años después de que hubiera empezado el conflicto en sí. Luego de esto, la gran banca internacional pro- promovida promueve, y esto hay documentos, la realización y la paz mundial. Y se logra un acuerdo donde está en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que son 30 puntos, donde son claramente la visión que tenían los aliados. Pero los aliados que eran del lado liberal de la coalición que ganó la Segunda Guerra Mundial, porque los puntos que se tratan en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, eh, Rusia, en este caso la Unión Soviética, no respeta la Carta de los Derechos Humanos, pero al final de cuentas, como esto es la verdad política, se nos hace y se le entrega al mundo una supuesta organización para buscar la paz mundial. En el alero de esta organización empiezan a participar varios agentes que no tienen que ver con países, sino que son grandes multinacionales que en ese momento dominaban países como una especie de colonia, o sea, organizaciones transnacionales que eran dueños de Centroamérica, de grandes partes de tierra, y, y así fue presentándose por una guerra ideológica dentro de la ONU, una descolonización del, del régimen o de estos países que tenían lugares y países bajo su dominación. ¿Por qué se produjo la descolonización? No es por la libertad de los pueblos, como quiere decir o nos quiere presentar la ONU. Lo que pasa es que las transnacionales, no, independientes de la ideología, cuando un país tiene un régimen, en este caso una dictadura, no toma en cuenta las decisiones internacionales. Entonces, para el liberalismo económico, una dictadura siempre va a ser un traspié dentro de la visión del liberalismo económico. Por eso es que primero se descolonizaron los países. Ese fue el primer paso, descolonizar los países. Me pueden decir, no, es que lo que pasa es que ya era necesario, los países merecen ser libres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese fue el primer punto de esta agenda. Luego, eh, la financiación de varios regímenes que hubieron en los años 70 no fue por liberar los pueblos del marxismo, sino que es simplemente una vista liberal. O sea, ¿a quién yo financio? Por eso Estados Unidos fue el principal promotor y financió varios regímenes dictatoriales que hubieron en Latinoamérica y hubieron en otras partes del mundo. Porque el marxismo rompía con ese eje liberal económico. Yo soy una persona profundamente antimarxista porque rompe los valores del ser humano y lo lleva a la nada. Rompe sus libertades. Pero yo no soy liberal, eso hay que tenerlo claro. Eh, Luego de esto,
cuando caen los regímenes, el marxismo es solamente consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se implementó en varios países del mundo? Porque los aliados presentaron a Rusia como, o sea, al unirse Estados Unidos y los aliados con la Unión Soviética, no podían después intervenir inmediatamente después en un mismo aliado circunstancial de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta los años 60 Estados Unidos intentó mantenerse al margen, pero ya y esta es una presión, hay que entender el contexto de la presión que sufren los gobernantes de Estados Unidos por financistas. Hay que recordar que Estados Unidos, su reserva federal es privada, y esto se dio en el año 1913, creo que fue, por la presión de la banca, donde para superar una crisis económica ofreció pagar la deuda, pero a su vez quedarse con la emisión del dinero, y por eso Estados Unidos es presa de la banca internacional. Estados Unidos, para poder emitir el dinero, tiene que pagar. No lo emite Estados Unidos el dinero que gasta el ciudadano, lo emite una corporación privada, donde Estados Unidos, el Estado, tiene que ir pagando ese mismo dinero que emite con intereses. ¿Qué es lo que busca la gran banca? Lo que buscó la gran banca internacional es llevar ese sistema a todo el mundo. Y esta es la verdad. Entonces, el marxismo rompía con ese sistema. Por eso es que vemos que, más allá de que los gobernantes estadounidenses sean los que hayan impulsado eh, la lucha contra el marxismo, esto fue promovido por la banca internacional de Estados Unidos, y su gobernante nunca le interesó la gente de otros países o de otros continentes. Ahora explicada esta parte, cae el marxismo por su propio peso y por su inviabilidad como ideología y como sistema económico, cae en todo el mundo. Y después viene una nueva fase donde cae el comunismo, se ven las atrocidades, las tremendas hambrunas, se rompe el cerco mediático que tenían estos países, y se saben las atrocidades, los asesinatos, los fusilamientos en masa, eh, la nula libertad que tenían las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente después, la banca internacional es la que empieza a mover su hilo y a crear sociedades bajo la sombra, para llevar este sistema liberal corporativo a los países. Y luego muchos países empiezan a caer dictaduras, a lo mejor de derecha. ¿Por qué? Porque tampoco iban afines al sistema económico que la banca internacional necesita. Esto no es que ellos quieran un libre mercado, no es un apoyo al libre mercado, es un apoyo al corporatismo multinacional, es un apoyo a que no hayan grandes empresas en los países independientes, sino que la corporación económica es la que se apodere de los países. ¿Cómo se puede lograr esto en el mundo? Es simplemente cómo podemos hacer de que la gente deje de ser pensante, cómo podemos hacer de que la gente deje de tener un amor, una apropiación por lo suyo. Es debilitando a
a las legislaciones de cada país. Y cómo se empezaron a crear agendas a plazo. Empezaron a aparecer, muchas veces se hablaba en la sombra de Rockefeller, de Soros o de diferentes tipos que estaban en la sombra y se especulaba de que eran financistas. Ahora en este momento, año 2019, ya ni siquiera se esconden bajo la sombra. O sea, aparecen como seres mesiánicos o personajes que vienen a ofrecer libertad a la gente, pero realmente son la libertad. ¿Por qué le hice un pequeño resumen en 15 minutos sobre lo que es la ONU? Para que entiendan cuál es el real objetivo que tiene en la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es un pretexto para que el gran corporatismo multinacional, transnacional, se apodere de los países. Entonces, ¿qué tiene que ver la Agenda 2030? Con la ideología de género, con el aborto, con la liberación de la droga, con la pérdida, o sea, con la autonomía progresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver, porque siempre lo que ha buscado el liberalismo económico no es los valores, lo que busca es el dinero. Y eso hay que tenerlo claro. Uno puede tener un pensamiento político que crea en el libre mercado y esto esto no es capitalismo como la batalla que tenía el marxismo en este caso yo que pienso que soy una tercera posición, que soy nacionalista, eh, o, o ser simplemente pensar de que yo apoyo el libre mercado y soy de derecha. Este no es una lucha ideológica del pasado, este es una lucha ideológica por los valores. Siempre ha sido por los valores. Lo que busca la Agenda 2030 al promover el aborto, al promover la identidad de género, la ideología de género, etcétera, etcétera, es el dinero. ¿Por qué? Al promover el aborto, se va a establecer en los países, como ya hay en Estados Unidos y en una gran cantidad de países, clínicas abortivas donde el aborto pasa a ser un gran negocio. Es un gran negocio que mueve miles de millones de dólares en el mundo. Cuando la gente deja de creer, o el Estado, en este caso, pasa a ser un agente de la gran corporación política y de la banca mundial, quitándole derechos a los ciudadanos, para lograr el objetivo de que nosotros seamos, como antiguamente se decía, no, es que nosotros vamos a hacer un código de barra. Eso es lo que necesita la banca internacional, lo que necesita el sistema liberal corporativo económico. Esto no es una cuestión de libre mercado o estar en contra del libre mercado. Este es un corporatismo, es una corporación mundial en búsqueda de que los ciudadanos pasen a ser simplemente un código de barra que pague impuestos y que no tenga derechos. Eso es lo que promueve la Agenda de 2030. Y lo tapan con el progresismo, lo tapan con que buscan la paz en el mundo. Entonces, yo les digo, y es bueno hacerse preguntas sobre la ONU. Supuestamente la Organización de Naciones Unidas, que es la mentira, iba a traer paz al mundo. 45 millones de muertos desde 1948 hasta el 2019. 45 millones de muertos. 350 guerras. 350 guerras. Guerra entre conflicto a gran escala y menor escala. Conflicto de países. Conflictos internos. 350 guerras. Nunca antes, en un periodo tan corto, habían habido tantos conflictos diferentes. 45 millones de muertos. Esa es la paz que ellos quieren establecer en el mundo. Eso es paz, eso es cooperación. Entonces es importante entender de que esta organización que no ha traído paz,
que no ha traído soberanía, que no ha traído libertad. Realmente los chilenos debemos avalar las políticas que está haciendo este gobierno, el gobierno anterior y todos los gobiernos para atrás. Una organización mundial maléfica que intenta cambiar y regir el mundo por sus propias políticas, pagadas por la banca internacional, por las transnacionales y por tipos que se creen mesiánicos y que creen tener ellos la decisión por sobre todos los ciudadanos del mundo, es una organización transparente, donde hace lobby para que en todos los países, con todo su dinero, para quitarle soberanía a los países. Y la gente no reacciona, no se pronuncia. Esto es exactamente lo que busca esta organización, es que la gente se siga peleando por las mismas cosas. El creer que la Agenda 2030 es una agenda de izquierda es totalmente sesgado. La Agenda 2030 y la ONU es avalada por todos los gobiernos del mundo. Es avalada por todas las posiciones políticas del mundo. En Chile se ve que claramente la Agenda 2030 es avalada por este gobierno de derecha, por el gobierno anterior, y todos hacia atrás. Derecha e izquierda. La extrema izquierda y la derecha están todas comprometidas con esta agenda. Y claramente, si tú te consideras una persona que es patriota, nacionalista, no puedes estar con partidos políticos que avalan esta agenda. Un verdadero nacionalista, un verdadero partido que busque lo mejor para Chile, debe salirse de la ONU. Así tal cual. ¿Por qué? Porque esta organización ha penetrado en todas las constituciones del mundo y ha hecho una constitución mundial. Cualquier tratado que se firme en la ONU tiene que ver con su agenda. ¿Qué van a esperar? ¿Que les quiten los hijos? Que en su misma, en la misma, la Agenda 2030 dice que los hijos no son de los hijos, son del Estado como último garante. Eso es lo que quieren los padres para sus hijos, que se los quiten. Que venga un juez sin conocer a los dos, al hijo, al padre o a la madre, y que porque el hijo no quiere ir a la iglesia o no quiere hacer tal cosa, se lo quitan. Entonces esto es mucho más allá de una conspiración. Esto es un hecho real, no es una conspiración de los youtubers o una conspiración escrita en una teoría de un libro perdido por ahí. Esto es real, esto está pasando ahora. Y tienen mucho más avanzado de lo que la gente común y corriente piensa. El actual gobierno mueve todas las políticas según la Agenda 2030. La destrucción de la familia tuvo su primer objetivo en la destrucción de la cristiandad. Y esto no es una cuestión cerrada porque uno sea un fanático religioso, etcétera, etcétera. Siempre el corporativismo internacional ha buscado romper y destruir la cristiandad, porque siempre la cristiandad ha sido el último baluarte en la defensa de la familia.
Lo lograron con las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son precisamente para haber destruido la cristiandad. ¿O ustedes se extrañan que la Corporación Internacional y la Banca Internacional haya apoyado el marxismo? Para destruir la cristiandad en la Unión Soviética, en la Rusia antigua. Esta guerra se necesitaba para destruir la cristiandad, para que no hubiera ningún baluarte de la cristiandad en Europa. ¿Cómo si no fuera así, cómo creen ustedes que en un país como Estados Unidos, donde el 65, entre el 65 y el 70% de la población es protestante, es cristiana protestante, evangélica, luterana, pero es protestante, y en muchísimos estados existe el aborto libre? Imagínense el poder que tiene la banca internacional y las transnacionales para mover el lobby para que se aprueben estas leyes. Porque antiguamente, yo creo que las personas que pueden, que saben sobre la política de Estados Unidos, pueden ver que cuando se fueron aprobando estas leyes, el diputado, el senador, el legislador que se elegía no hablaba de aborto, no prometía eso en el Parlamento, o sea, en las campañas. Por eso es que yo soy tan crítico de la democracia corporativa que tiene Chile y en general la gran cantidad de países del mundo que tienen democracia. Porque los agentes externos pueden participar como quieren. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Aquí en Chile, la Fundación de Soros, la Open Society, tiene una gran cantidad de organizaciones eh, que son financiadas por él. ¿Y qué puede hacer uno? Hacer un podcast, hacer un canal de YouTube para denunciar estas cosas es lo único que queda. Pero si la población no entiende de que la ONU lo único que busca es transformarnos en seres no pensantes, en seres, y si pensamos que esa nuestra opinión no sea escuchada y la gente no se da cuenta creyendo en el mensaje de paz, de prosperidad, de que es lo mejor para los pueblos, la gente se traga eso, se lo ha tragado muchos años. Por eso es importante compartir estos pensamientos, más que pensamientos son un ataque directo. O sea, la censura en YouTube no es una cuestión de que haya venido de la nada, o sea, es claramente un algo que debe haber exigido todas estas corporaciones, que no las denuncien. O sea, te castigan con las búsquedas, te castigan con el lenguaje que ellos no quieren que la gente escuche, pero increíblemente si tú buscas la fundación de George Soros sale con gran cantidad de visitas sobre temas que supuestamente no son muy interesantes para la gente. ¿Quién paga eso? Todo, amigo, en el mundo tiene que ver con dinero. Por eso es que yo siempre digo que la única forma de cambiar la mentalidad de la gente es reduciendo la ideología económica al mínimo. La gente cree que apoyando el libre mercado va a ser libre y eso es totalmente lo contrario. Lo único que le han dado es de comer a toda esta corporación política para que tenga más dinero, más dinero, más dinero y después vengan por nosotros y nos quieran destruir como nación, como pueblo soberano. Nosotros perdimos la soberanía cuando se han firmado todos estos tratados. Chile no es un país soberano. Chile
solamente actúa según la ONU dicta. Perdimos nuestra soberanía, todavía tenemos independencia territorial, pero lo que busca la ONU es destruir todas las fronteras. ¿Por qué? Porque los grandes financistas de la ONU y de todo y de las corporaciones, eso es lo que necesitan. Y esto no es simplemente un libre mercado, esta cuestión es un mercantilismo a nivel global de las grandes transnacionales y de las grandes multinacionales. Derribar las fronteras para que ellos sean mucho más ricos. Derribar las fronteras para que pierdan ustedes toda capacidad de protesta. Hacer las leyes en contra del ciudadano individual. Hacer las leyes restrictivas en contra de los supuestos lenguajes de odio. Si esto sigue tan rápido aprobándose en el mundo, lo más probable es que cuando tú quieras referirte en contra de esta Agenda 2030, te metan preso. Cuando quieras decir que tus hijos son tuyos y no del Estado, te metan preso. Cuando quieras decir que el Estado no es el garante para tus hijos, te metan preso. Cuando quieras predicar la palabra, si eres cristiano, te van a meter preso porque van a decir que la Biblia no respeta los derechos humanos. La mejor excusa es la sensibilidad que tiene la gente por los derechos humanos, y eso lo han usado en todo el mundo. Eso lo ha usado la ONU como una herramienta para poder penetrar y supuestamente sensibilizar a todos los gobiernos del mundo. Pero debajo y en la sombra se busca un gobierno mundial. Pero el gobierno mundial no va a hacer que vaya a haber un presidente mundial y que no vayan a tener representantes en el mundo. El lenguaje de esta Agenda 2030 va a ser cambiado de presidente a representante. Así se van a llamar los presidentes de los países. Y vamos a terminar siendo como una autonomía. Vamos a ser igual que en España, que hay autonomía vasca, autonomía catalana, etcétera. Pero Chile va a ser la autonomía de Chile. Perú la autonomía peruana. Pero no van a ser países soberanos. Y el que no crea eso, vean la Agenda 2030. Revísenla, léanla. Esta cuestión no es una conspiración, esta cuestión es una realidad. Por eso es importante rechazar a la Organización de Naciones Unidas de golpe. No, es que lo que pasa es que a lo mejor no podríamos firmar algunos tratados. Hay que salirse de la Organización de Naciones Unidas porque está destruyendo el mundo, está destruyendo la libertad, está destruyendo el legítimo derecho de los cristianos a criar sus hijos como ellos quieren. Recuerden siempre que primero nacimos nosotros, somos humanos, somos seres pensantes, únicos. Y eso es lo más importante. Nosotros somos seres humanos que nacimos libres. Y eso es lo que nos quiere quitar, la verdadera libertad. Y la libertad no es un sistema económico, ni una ideología. La libertad es poder decidir sobre un propio futuro de uno. Y eso es lo que y eso es lo que quiere quitar la ONU, la libertad. Porque la libertad es una palabra muy manoseada últimamente, donde creen los que son libertarios, son adoradores del libre mercado, que eso es libertad. La libertad no es esa.
La libertad es poder nacer y pensar como uno quiera, estar en contra de lo que uno quiera, poder criar a los hijos como uno quiera y poder tener en un país el sistema económico, social y político que esos países quieran, no que la ONU quiera. Y ahí está el secreto. O la receta, para que entiendan lo que es soberanía de una vez por todas. Si Chile de mañana quiere elegir un sistema o una política proteccionista con el legítimo derecho de sus ciudadanos, esta legislación mundial no lo va a permitir. Tienen tan penetrada su ideología y su agenda que van más adelante, cuando salga un candidato elegido, van a decir que es antidemocrático o que es antiderechos humanos. Recuerden, a eso van avanzando. Y después va a venir un tribunal, especie de tribunal constitucional mundial, donde va a decir, no, es que este candidato no respeta la Agenda 2030 o la Agenda de la ONU, así que no puede ser elegido presidente. Y como todos estos políticos imbéciles, corruptos e ignorantes van a haber aprobado en la Constitución que la ONU es la que tiene que decir si es que ese político puede ser presidente o no. Para eso apuntan, a eso apuntan. Hay que salirse de la ONU, no más ONU. Así que les dejo esas reflexiones y investiguen, lean, no se queden con la información de los medios de prensa que están todos vendidos a lo mismo. Político, sistema comunicacional, ellos lo tienen todo. Este régimen mundial tiene todo a su favor, tiene a la prensa, tiene a los políticos, tiene a los gobiernos, tiene todo el dinero. Tienen todo a su favor. Pero aún no pueden establecer su gobierno mundial. Por eso es importante que el chileno se levante y deje de estar adormecido y rechace la Organización de Naciones Unidas. El político que me diga que va a salirse de la ONU y que va a establecer un rechazo a todas sus políticas, yo voto por él. Y me da lo mismo el sistema económico que nos ofrezca. No me interesa. Si se sale de la ONU, yo voto por él. Un abrazo, chileno. Nos estamos escuchando y compartan, suscríbanse. Un abrazo.